Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a una serie de consejos para que puedas tener sin jailbreak un montón de blindaje en tu dispositivo y estar evitando esto que se lleva haciendo hace tantos años, el robo de los iPhone. Incluso vas a ver ahora cómo evitar que el dispositivo sea apagado para que tú lo sigas rastreando una vez que ya no está en tu poder. Así que ahora, comencemos. Lo primero que tienes que realizar es asegurarte que la función de buscar mi iPhone está encendido en tu equipo. Para aquello tenemos que ingresar a las configuraciones. En la parte inicial está tu nombre y acá en el sector de encontrar donde dice buscar mi iPhone, obviamente la primera opción tiene que estar encendida al igual que las otras dos. La segunda, que dice red de encontrar, te va a permitir localizar tu dispositivo incluso cuando este no está conectado a alguna red. Y por último, la que dice enviar última ubicación, va a permitir estar rastreando el dispositivo en el último lugar donde estuvo encendido. Eso va a servir en caso que alguien lo apague o que se descargue, vas a tener ese último punto en el cual se estuvo conectando. Lo siguiente que debes tener presente es que de todas maneras pueden estar deshabilitando tu dispositivo estando desactivando algunas funciones, como por ejemplo si venimos acá a la parte del Touch ID y código o con Face ID y código y colocamos el número con el cual desbloqueamos nuestro equipo, acá tenemos que tener apagadas las siguientes opciones que ves en pantalla. La primera, la del centro de control. ¿Y por qué esta? Porque si la tenemos encendida y bloqueamos el dispositivo, desde este sector pueden estar ingresando y pueden apagar los datos móviles e incluso ponerlo allí en modo avión, y sabemos que con esto ya va a ser prácticamente imposible tener que estarlo localizando. Y lo mismo pueden estar realizando con Siri, ¿cierto? Así como tú puedes desde el centro de control estar apagando estas opciones, si es que tú tienes activado allí Siri, ellos también desde este sector pueden estar activando el modo avión, y de esta forma, al igual que desde el centro de control, simplemente dejarían imposible la opción para estar buscando tu equipo. Ahora, si es que regresamos a las configuraciones acá en Touch ID y código o con Face ID y código, también tienes que tener presente que esta última opción, la que dice la de el borrar los datos, esta en particular tienes que tenerla apagada, porque cuando el ladrón intente colocar fallidamente 10 veces el código, va a estar formateando tu equipo, así que es mejor tener eso simplemente allí apagado. Recuerda que el borrado y el rastreo del dispositivo lo puedes hacer desde cualquier computador que tenga Windows o macOS o incluso desde otro dispositivo iOS. Simplemente ingresas a iCloud.com, colocas todos tus datos personales, ingresas allí a la función de buscar y tocas allí en tu dispositivo. Desde ahí tú puedes estar reproduciendo un sonido en caso que sospeches que el equipo todavía está cerca tuyo. También puedes activar el modo perdido para estarte comunicando con la persona que tiene tu teléfono, y también ahí está la opción de borrar el iPhone, que es lo mismo que teníamos desactivado. Así que es mejor que ese control tú lo tengas desde iCloud.com y no directamente desde el dispositivo, donde el usuario simplemente con equivocarse 10 veces puede borrar todo tu equipo. Y para aquello obviamente es importante que tengas un respaldo de toda tu información personal. Así que recuerda siempre estar viniendo acá a las configuraciones de tu equipo, a tu nombre en el sector donde dice iCloud y en el sector de respaldo en iCloud. Si es que tú lo quieres estar realizando en esta nube, tienes que tener obviamente encendida esta función. También te van a estar sirviendo otros programas para estar realizando todo esto, como por ejemplo en iTunes, en iMazing o incluso con 3U o cualquier otra herramienta que lo haga, pero el respaldo ya sabes que es más que vital e importante para este tipo de situaciones. Otra opción que también tienes que tener encendida es viniendo acá a las configuraciones de tu equipo y regresando a la parte del Touch ID y código. Vamos a estar viendo acá que en la parte final aparece la opción de estar devolviendo llamadas perdidas. Si tú lo tienes activado, cuando tú intentes comunicarte con tu dispositivo, lo que va a estar viendo la persona que tiene el equipo son tus llamadas perdidas y no va a tener que estar desbloqueándolo para estar regresándolas. Así que de esta forma él va a poder devolverte las llamadas en caso que su intención sea entregarte tu iPhone. Ahora, yo admito que teniendo desactivado a Siri y al centro de control en la pantalla de bloqueo puede ser bastante incómodo para algunos usuarios, pero al menos es una medida de seguridad para que puedas tener otro chance más de estar recuperando tu equipo. Ahora, si hay algo que también va a intentar cualquier persona que no tiene la intención de estar regresando un dispositivo que no es suyo, es el de estar apagando el dispositivo y de esta forma anulando cualquier intento que realices para estarlo recuperando. Para eso vamos a venir a las configuraciones de nuestro equipo y una vez que ingresemos vamos a estar bajando hasta donde aparece la opción de accesibilidad y luego tenemos que ir hasta el fondo donde aparece en acceso guiado y tenemos que estar encendiendo esta función. Desde acá incluso tú puedes estar configurando un código que puede ser el mismo con el cual tú desbloqueas el dispositivo o estar añadiendo otro que obviamente tienes que estar recordando. Así que una vez que lo hayas escrito, desde acá incluso tú puedes hacer que puedas quitar este
modo guiado con tu Touch ID o con el Face ID, dependiendo allí de tu equipo. Y la pregunta es, ¿cómo se activa este modo guiado? Bueno, acá tienes la función rápida, que como mi teléfono tiene Touch ID, se hace presionando 3 veces el botón de inicio. Si es que tu teléfono no tiene Touch ID y tiene Face ID, en vez de presionar el botón Home, que obviamente no tiene, tienes que presionar 3 veces el botón de Power, el de encendido. Y en la parte del bloqueo automático tienes que tenerlo allí en predeterminado. Y luego, ¿cómo lo puedes realizar? Si es que tú te sientes a lo mejor en alguna situación un poco complicada o sientes que está en riesgo tu dispositivo, lo primero que tienes que hacer es abrir cualquier aplicación y desde acá tú tienes que estar tocando 3 veces, ya sea el botón de inicio o el botón del Power. Y en la sección de opciones, obviamente tienes que tener desactivadas cada una de estas para que las personas simplemente no puedan estar realizando nada en el equipo. Muy importante la primera, porque desde allí es el que presionando les va a servir para apagar el dispositivo. Así que presionamos ahí en listo y le damos arriba en iniciar. Y ya cuando dice que el acceso guiado ha iniciado, simplemente las personas cuando intenten presionar cualquier botón no van a poder ingresar. De hecho, fíjate en la parte superior, dice que el acceso guiado está activado y que tengo que presionar 3 veces, ya sea el botón de inicio o del Power. Y uno dice, pero que de esta forma le voy a estar diciendo igualmente al ladrón lo que tiene que hacer. Pero si que tú presionas el botón que ahí aparece, le va a pedir un código y sin ese código no va a poder estar quitando el acceso guiado y no va a poder ni siquiera estar apagando el dispositivo. Lo que me gusta de esta función es que incluso cuando está con el modo guiado van a seguir funcionando los datos móviles para que tú puedas rastrear tu equipo a través de iCloud.com. Así que ahora simplemente presiono allí en finalizar cuando me sienta tranquilo a mi alrededor y sepa que no voy a correr riesgo con mi dispositivo, y ahora puedo volver a utilizarlo con toda tranquilidad. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.